compañero Alejandro de Publicaciones, uno de los responsables que hoy vengamos a presentar en este acto este libro que ha editado Diputación. Gracias, Alejandro. Queridos compañeros, queridas compañeras, queridos residentes, querido público en general, gracias por estar en la noche de hoy en la residencia universitaria Hernán Cortés. Un acto que viene a poner un paréntesis dentro de los muchos actos que estamos llevando a cabo como conmemoración del día 25N, que celebramos en el centro con una multitud de actividades enfocadas a nuestros residentes y al público en general para conmemorar ese fatídico día del 25N contra la violencia de género. Hemos tenido música, hemos tenido proyectos enfocados a los chavales para educarlos en igualdad de condiciones y hoy pues hacemos este paréntesis para hacer una presentación del libro de José Luis Garache, que hace cuestión de 2 meses se presentó en nuestro centro y tenía la ilusión de presentarlo en este centro que tenía un grato recuerdo de él. Y como no podía ser de otra manera, nos pusimos a su entera disposición para que hoy tuviera esa ilusión con la que llegó y, por supuesto, con sus nervios, con su ilusión, nos pusimos, como digo, a trabajar para que hoy pudiera ser una realidad. José Luis Garache es licenciado en Derecho, ha conseguido un gran reconocimiento y prestigio dentro del mundo de la judicatura, ha participado activamente en la vida política nacional y extremeña, senador, diputado, destacó por la lucha por conseguir igualdad de oportunidades para la mujer, docente en la Universidad de Extremadura, impartiendo innumerables seminarios, cursos y conferencias. Y no me quiero extender mucho más porque Juan Carlos se encargará de la presentación de José Luis Garache. Lo que sí quiero destacar es que el que siempre recoge, José Luis, y hoy se ve aquí la respuesta de muchos compañeros que han querido estar contigo y apoyarte en esta presentación tan ilusionante que has tenido. Sí. Y darte la enhorabuena por el hecho que vienes a denunciar en tu libro, que aunque algunos no quieran sacar a la luz, hay que, como personajes como tú, como escritores, investigadores, denuncian hechos que no se tenían que haber dado nunca jamás y de esa manera familiares, víctimas, pues consiguen esa tranquilidad que deben conseguir con hechos como lo que no se tenía que haber sucedido. ¿Y qué voy a decir del presentador de José Luis, Juan Carlos Rodríguez Ibarra? Hablar de Juan Carlos Rodríguez Ibarra es hablar de Extremadura. Profesor universitario, presidente de la Junta de Extremadura durante 24 años, impulsor y formó parte muy activa en la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía, presidente al que debemos el ser lo que somos en la región por su lucha, por conseguir el desarrollo de la misma y defendiendo nuestros intereses en todos los ámbitos, especialmente en el territorio español y europeo. Dentro de los reconocimientos más importantes que ha recibido, fue nombrado en el 2008 académico de la Real Academia de Yuste, medalla de Extremadura 2008 por méritos y servicios prestados a la región. En el 2009, con acuerdo del Consejo de Ministros, le otorgan la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por su contribución y mérito en el trabajo y acciones en la defensa de España. En el 2011 crea e impulsa la creación del centro de estudio que lleva su nombre, apoyo y fomento en la educación. Premio de la Cupido por el máximo galardón en materia de igualdad del Consejo Provincial. Y nuestra institución, la Diputación de Badajoz, le concede la medalla de oro de la provincia en el 2018 por su trayectoria política y personal. Premio solidario, como la Fundación 11 en el 2018, y dentro de sus publicaciones, múltiples publicaciones, destaca Más que palabras y Rompiendo cristales, 30 años de vida política. Gracias, Juan Carlos, por tanto y por tan bueno. Hablar de Extremadura es hablar de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y no me quiero despedir sin agradeceros enormemente a los dos, porque, como os he comentado anteriormente, es un año muy importante para esta institución, para la residencia universitaria Hernán Cortés. En este año cumplimos nuestro 30 aniversario, el cual estaréis invitados, o Miguel Ángel ya tendrá la ocasión de invitaros, para que podáis tomar parte activa de estos 30 años dando servicio a universitarios de Extremadura. Una decisión que destaca porque no todas las políticas, no todas las decisiones son iguales. Y aquí es lo que os destaca como políticos y como gestores. Decidisteis en el 92 poner en marcha esta institución dando el valor a universitarios, a jóvenes que estaban en sus pueblos, que no tenían oportunidades de poder estudiar, poder cursar sus carreras universitarias y decidisteis que este centro tenía que albergar, dar
cobertura a esos jóvenes talentos para que pudieran estudiar sus carreras universitarias y que hoy son el presente y el motor de nuestra comunidad. Muchos de ellos estaban en sus pueblos, tenían buenos expedientes académicos y no tenían oportunidad porque para acceder a esta residencia tenían que ser con buenos expedientes académicos, pero había una cosa que es lo que resalta de esa decisión política, que era dar la oportunidad para que los que no tuvieran recursos económicos pudieran acceder directamente a la residencia y poder estudiar sus carreras universitarias. Gracias, en nombre de esos más de 3.500 universitarios que han pasado por nuestro centro, que hoy son los que están moviendo nuestra provincia, nuestra región, médicos, abogados, administrativos, en definitiva, son los presentes que están moviendo Extremadura. Gracias por esa oportunidad que disteis y gracias por tomar esa decisión. Nada más, gracias por estar con nosotros. En nombre de Miguel Ángel, daros las gracias por acoger y decidir presentar el libro en nuestro centro y que sea una plácida noche para vosotros. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. No sé si sería bueno que se pudiera encender un poquito las luces del patio de butaca, porque no veo nada a nadie, no sé si hay gente o no. Y es que no eso ya, me gusta hablarle a la gente. Bueno, yo no... Desde hace ya tiempo que no soy partidario de que se hable de mí, pero si lo hacen, que lo hagan bien, como acaba de hacer el director del centro. Yo no soy de esos que dicen que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Y prefiero que no se hable, pero si hablan de mí, pues muchas gracias por las palabras que me has dedicado. En realidad yo no vengo a presentar a José Luis, vengo a compartir con él un trabajo que ha hecho en este libro y que tampoco tengo la sensación de que vengamos a denunciar nada, sino que venimos a reivindicar. Porque ya la justicia actuó cuando tuvo que actuar y a quien tuvo que condenar lo condenó. Así que tantos años después no creo que sea conveniente que vengamos aquí a intentar condenar de nuevo a quien ya fue condenado, sino desde mi punto de vista a reivindicar la memoria de Joaquín Mendoza Ladera, que era un muchacho de 16, 17 años y que se pudo tener la impresión, después de lo que vamos a contar, de que formaba parte de un grupo terrorista, y no formaba parte de ningún grupo terrorista. Era un muchacho que venía de la inmigración con sus padres a pasar la feria en feria y desgraciadamente ocurrió lo que ahora vamos a contar, que contará José Luis, que para eso él es el que ha escrito el libro. Yo daré unas pinceladas. En primer lugar, para decir que si lo que se escribe en este libro, lo que se cuenta, se ve con los ojos de hoy, resulta imposible de creer. Hay que mirarlo con los ojos del año 1980, porque de lo contrario, si no, nos podemos llevar a equivocación o a error. Esto no pasaría hoy. Ni lo que pasó, ni las reacciones que hubo, ni los comunicados que hubo, pasó en el año 80 porque acabábamos de salir de una dictadura de 39 años. Y de la misma forma, proponer un ejemplo, que cuando una mujer queda embarazada, al día siguiente de quedar embarazada no nace el niño. Y a la semana el niño ya es un adulto, ¿no? Hay un proceso que va madurando y que lleva tiempo. Bueno, pues, aunque la Constitución se aprobó en el año 1978, al día siguiente ya no éramos una democracia plena. Al día siguiente seguía habiendo rastros de lo que había sido el franquismo, de la dictadura franquista, y comportamientos que explican, pero que no justifican lo que se cuenta en este libro por parte de José Luis. Él, en su libro, cita como hecho destacable la transición. Además, el título del libro es Transición, el caso Feria. Y tiene una teoría respecto a la transición, de las muchas que hay, de cuándo se inició la transición y cuándo terminó. Para José Luis, la transición terminó cuando se aprobó el Código Penal de la democracia, porque él piensa que como sea un Código Penal, así es la democracia de un país.
bueno, hay teorías distintas. Hay gente que piensa que la transición se inicia cuando muere Franco y termina cuando se aprueba la Constitución. Hay gente que piensa que fue cuando ETA asesina a Guerrero Blanco y cuando se aprueba la Constitución. Yo soy de los que pienso que la transición empezó en el año 1956, cuando el Partido Comunista hace un manifiesto diciendo que quiere la reconciliación nacional, y a partir de ahí, en el exilio y dentro del exilio, comienza a haber movimientos. El propio Largo Caballero, que era Lenin, ya antes de morir, pide que se haga una reconciliación nacional. Acuérdense los más veteranos del contubernio de Múnich, Satrústegui, el liberal monárquico español, que se reúne en Múnich con un grupo de exiliados españoles y se dan un abrazo. Algunos dicen que un abrazo, otros dicen que solamente la mano. Pues el que era el secretario general del Partido Socialista, que perdió la guerra civil, con el que era el presidente de la CEDA, que ganó la guerra civil, y se dan un abrazo o se chocan la mano como símbolo de que la reconciliación ha empezado, de que la transición se está iniciando. Pero en fin, pienso que se acaba, desde mi punto de vista, cuando España ingresa en el mercado común europeo, hoy la Unión Europea, que nos equiparamos a las democracias occidentales a las que queríamos llegar. Pero en fin, sea como sea, no hay una fecha concreta, lo que pone de manifiesto además que vivimos en un país bastante iconoclasta. No tenemos letras de himno y no tenemos una fecha como los portugueses, los alemanes, los franceses, los estadounidenses, fecha donde se conmemora algo que hicimos conjuntamente, ya sea el asalto a la Bastilla o ya sea la independencia de Estados Unidos o ya sea el referéndum sobre monarquía o república en Italia. En fin, aquí no tenemos fiesta, y cuando hay una fiesta como la del 12 de octubre o lo que sea, pues la gente enseguida empieza a sacarle falta y defectos. No hay una fecha concreta y por lo tanto de lo que se trata es de que se ponga de manifiesto que aunque la democracia había llegado, la dictadura no acababa de marcharse. Y por eso el libro de José Luis se encarga de señalarlo con el título, como he dicho anteriormente. Estamos en el año 1980. El 24 de agosto de 1980, a las 23 horas del día 24, en Feria, un pueblo de la provincia de Badajoz, cerca de Zafra, que estaba en ferias además, un guardia civil mata de un tiro de cisme. Un cisme es un arma larga, lo que hemos hecho la mili sabemos lo que es, que dispara tiro a tiro o de repetición. Mata a un joven de 16 años, 17 años, en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Feria. La Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz, el teniente coronel que entonces había, hizo público el siguiente comunicado. A las 23 horas de ayer, 24 de agosto, fue intensamente apedreado el cuartel de la Guardia Civil de Feria, Badajoz, originando la rotura de cristales de la claraboya del acuartelamiento. El guardia de puerta, al verse sorprendido por el inesperado ataque, salió al exterior haciendo 2 disparos de intimidación con su arma reglamentaria. 2 disparos de intimidación con su arma reglamentaria, pensando que podían ser terroristas, ya que el acuartelamiento había sido objeto el año pasado de vigilancia o reconocimiento por parte de estos. Al salir una patrulla posteriormente para reconocer las alturas desde las que se realizó la agresión, encontró el cadáver de un joven que hasta el momento no ha sido identificado. Esta es la nota oficial que dan al día siguiente de producirse los sucesos. Cualquiera que haya hecho la mili y haya hecho guardia de puerta sabe que uno no puede dejar la puerta salvo que te maten o te inutilicen. No puede dejar la puerta del acuartelamiento. Pero por lo visto, el guardia dejó la puerta, dejó el cuartel solo y se fue porque había oído a alguien tirarla. El periódico Hoy, de 28 de agosto, 3 días después, 4 días después, publica lo siguiente. Un antetítulo que dice una versión que está tomando cuerpo. Y el título, la muerte de Joaquín en un forcejeo con la Guardia Civil. La versión de que la muerte del muchacho, dice la crónica, la versión de que la muerte del muchacho Joaquín Mendoza Ladera, de 17 años, ocurrida en Feria la noche del domingo 24, se produjo al forcejear con el guardia de puerta del cuartel de la Guardia Civil, que fue difundida el lunes por una agencia de noticias.
y está tomando cuerpo dicha información. Aunque no ha habido nueva información oficial sobre el asunto, con la nota que facilitó la Guardia Civil hemos podido conocer que al parecer han sido identificados otros 2 muchachos que acompañaban al joven Joaquín Mendoza Ladera cuando ocurrieron los hechos. Parece ser que los muchachos, sigue la nota, que los muchachos fueron a la cercanía del cuartel de la Guardia Civil para hacer sus necesidades y que les salió un perro al que apedrearon y que alguna de las piedras pudo dar en el edificio del cuartel, por lo cual el guardia de puertas salió y vio a los muchachos, a uno de los cuales detuvo, mientras los otros 2 huían. Se pudo producir entonces un forcejeo y el disparo del arma reglamentaria del guardia, alcanzando al joven Joaquín Mendoza. La autopsia del cadáver fue practicada en la mañana del martes en el cementerio municipal de Feria, tras la cual se celebró la misa de corpore insepulto y se procedió al enterramiento. Debió ser para el periodista o para el diario Hoy que el apedreamiento del cuartel por un grupo terrorista no colaba, y entonces cambiaron al grupo terrorista por un perro. Y quien redactó esa noticia pensó que podía ser mucho más creíble. Y además habla de el disparo, cuando la Guardia Civil en su nota había dicho 2 disparos. El periodista, como habla de parece ser, lo lógico, la mejor forma de aproximarse a la verdad es acercándose al lugar en que se produjeron e investigar al máximo lo ocurrido. Yo, junto con Paco Fuente y con algún otro, era entonces un joven diputado de 30 años, y en la noche del día 25, 26, no recuerdo muy bien, cuando conocimos la noticia de la muerte de un joven y la increíble nota de la Guardia Civil de Badajoz, por cierto, yo comenté públicamente que si bien Extremadura era una región humilde, no cuadraba que en los demás sitios de España los atentados terroristas se hicieran con metralletas, con bombas, con pistolas, y aquí se hiciera con piedras. Entonces, eso mereció el calificativo de malnacido por parte del teniente coronel de la Guardia Civil. ¿Por qué fuimos de noche? Fuimos de noche porque la Guardia Civil había cerrado el pueblo y no se podía entrar prácticamente. Te dejaban llegar hasta arriba, pero no podías ir a la plaza, no podías ir al acuartelamiento. Resultaba imposible prácticamente hablar con nadie. Nosotros no teníamos, el PSOE en ese momento no tenía ni un solo concejal en Feria, no teníamos contacto ninguno, y entonces fuimos para allá a ver si nos enteramos de verdad de qué es lo que había pasado. Fuimos de noche porque era fácil contactar con algunos vecinos porque todo el mundo tenía miedo a hablar, lo cual no era extraño porque estábamos en el 1980 y porque además Feria había sido un pueblo especialmente castigado durante la guerra civil y la gente tenía bastante miedo. Pudimos hablar con los amigos del fallecido, esos 2 chicos que faltaban, que salieron corriendo cuando el disparo, y sobre todo pudimos hablar con la médico del pueblo. La médico del pueblo me dijo: no haga usted caso de nada de lo que están diciendo desde la Guardia Civil. Todo es mentira. El chico tiene una bala que le ha entrado por la tetilla izquierda y le ha salido por una de las partes bajas de las costillas. Quiere decir que el tiro se lo han dado cuando estaba agachado. Y efectivamente, porque estaba agachado, porque estaba haciendo sus necesidades. Consecuencia de esa noche en la que estuvimos toda la noche allí, hablando con la gente, surgieron 2 circunstancias. Uno, una entrevista que me hace entonces el periodista de entonces, Miguel López, en el diario Hoy, y que fue el día 28, se publicó el día 28, y una interpelación parlamentaria para que el gobierno de España respondiera a una serie de preguntas que se hacían en esa interpelación de fecha 3 de septiembre de ese mismo año. O sea, termina el mes de agosto, que estaba el Parlamento cerrado, el 3 de septiembre hacemos una interpelación. La entrevista está recogida en el libro, la mete José Luis en Galache, y la interpelación también se recoge. Las preguntas fueron las siguientes. Con esto voy a ir terminando. Primero, ¿suscribe el Ministerio de Interior la nota oficial que sobre los hechos ha difundido la Guardia Civil? Segunda, ¿tiene conocimiento el Gobierno de la supuesta vigilancia y reconocimiento del acuartelamiento de Feria por alguna organización terrorista? Tercera, ¿qué ocurrió en el espacio de tiempo que va desde la hora, las 23 horas, en que se produjo el disparo que acabó con la vida del infortunado joven, hasta las 2 de la madrugada del día 25, en que fue avisado el juez de paz de la localidad? Muere a las 23 horas, hasta las 2 no se avisa al juez de paz.
Cuarta, si los sucesos ocurrieron a las 23 horas del día 24 de agosto, ¿por qué la médico titular del pueblo fue avisada 6 horas después, cuando ya la víctima estaba en el depósito de cadáveres municipal? Quinta, si no hubo ningún facultativo presente en el levantamiento de cadáver y la médico titular fue avisada cuando la víctima estaba en el depósito, ¿quién certificó la defunción del mismo? Sexta, ¿por qué y por quién se ordenó el levantamiento del cadáver sin que en dicho acto se encontrara presente un médico tal y como ordena la legislación vigente? Séptima, ¿considera el Gobierno que la más mínima sensibilidad humanitaria hubiera exigido la presencia inmediata de un facultativo para intentar salvar la vida del herido? ¿Por qué no se hizo? Octava, ¿ha iniciado el Gobierno Civil de Badajoz la correspondiente investigación en relación con los hechos referidos? Novena, en caso afirmativo, ¿cuáles son los resultados de la investigación y en qué situación se encuentra en estos momentos? Y décima, ¿por qué la familia y el pueblo no fueron avisados hasta bien entrada la mañana del día siguiente de lo ocurrido, limitándose el alcalde de UCD entonces a decir a algunos ciudadanos a las 3 de la madrugada del día 25, cuando empezó a correr rumores, que había ocurrido un accidente de circulación en el cruce de carretera cercano al pueblo? ¿No conocía a esas horas la primera autoridad del pueblo lo que había ocurrido en el mismo a las 11 horas del día 24? ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno a esta interpelación? Pues también lo cita José Luis en su libro. Luis María Cazorla Prieto, secretario general del Congreso de los Diputados, certifica que, examinados los antecedentes obrantes en esta Secretaría General, la interpelación formulada por don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, don Enrique Ballesteros Pareja y don Martín Rodríguez Contreras sobre circunstancias que rodearon la muerte del joven Joaquín Mendoza Ladera en Feria, publicada en el Boletín de las Cortes Generales con fecha 19 de septiembre de 1980, fue convertida, porque les dio la gana, en pregunta con respuesta por escrito con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, sin que el Gobierno llegara a contestarla. Y para que conste, pido la presente a petición del excelentísimo señor Ministro de Defensa en Madrid, Palacio del Congreso de los Diputados, a 12 de diciembre de 1984. No respondieron. Y fue a raíz de la intervención ya en el proceso judicial de Agustín Menaya y de José Luis Galache, cuando el Ministro de Defensa se interesa de qué es lo que ha pasado con esa interpelación y nunca hubo respuesta. Yo creo que ahora, a continuación, el autor del libro y abogado de la acusación nos pondrá al tanto del suplicio que para la familia supuso, la familia de Joaquín Mendoza, supuso el procesamiento del Guardia Civil autor de los disparos. Él contará todas las peripecias judiciales que fueron. La valiente actuación de Galache y del fallecido Agustín Menaya cambiaron la historia judicial de este país, que es un mérito incuestionable de los dos abogados de la provincia de Badajoz, aquí en Badajoz. Mantengo mi tesis que desde aquí se puede hacer muchas cosas. Si se quiere, tiene ganas, se tiene voluntad y no esté uno todo el día con el dolor de úlcera. Y ellos dos consiguieron cambiar la historia, porque hubo 3 consejos de guerra en el que salió absuelto el Guardia Civil, y gracias a mi amistad con Agustín y a José Luis, que un día hablamos del asunto, ellos habían estado presentes en un consejo de guerra, pero por otras razones, y se preocuparon de que este chico pudiera tener, y su familia sobre todo, pudiera tener una defensa que en aquel momento no habían tenido, como él va a contar mucho mejor que yo. Pero ahí cambió la historia. Nunca más volvió a haber consejos de guerra. Nunca más la jurisdicción militar intervino en actos que tenía que haber intervenido la ordinaria como consecuencia de la aprobación de la Constitución. Termino como empecé. Estábamos en otra época. La Guardia Civil y los militares en general creían que tapando ese tipo de incidentes, producto de la conducta individual de uno de sus miembros, mantenían limpio el honor del cuerpo. Fue un error, pero creían que así, tapando todo, parecía que el cuerpo estaba más limpio. Hoy, afortunadamente, las cosas no son así. Hoy eso no hubiera podido pasar. Y si pasara, yo estoy convencido que la Guardia Civil sería la primera que haría la investigación para intentar que el que fuera culpable pudiera pagar las culpas. Así que os felicito a ti y a Agustín, al fallecido Agustín, y espero que los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, sepan que la transición
no fue, como dicen los libros de EGB, o de ESO, perdón, no fue una cosa pacífica e inmediata. La transición fue una cosa violenta. Y para aquellos que crean que no, les recomiendo que compren en Amazon, en Los 7 días de enero, película de Bardem, donde se ve y se narra cómo la ultraderecha entra disparando en un despacho de abogados laboralistas del Partido Comunista, mata a 4 abogados y un administrativo, y si no tienen bastante con eso, compren también La camada negra. Y ahí verán que la transición no fue un paseo militar, sino que fue una cosa dura, pero resuelta de una manera muy inteligente. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes en principio por estar con nosotros. Juan Carlos, me ha conmovido tu relato, tu sinceridad absoluta, y me queda poder expresar a priori qué pretendo ahora con mi intervención, después de que me hayas dicho con toda rotundidad y claridad que el caso Feria fue algo mucho más trascendente que una mera publicidad periodística y una actuación, por ejemplo, la del ministro Rosón, como acabas de decir, absolutamente inconcebible no solo inconcebible, sino impropia. Agradezco también a Ricardo Cabezas, a todas las personas, a Joaquín, todas las personas que han facilitado, a Jorge Márquez también, por supuesto, todas las personas que han facilitado la posibilidad de que yo esté hablando hoy aquí, nada más y nada menos que con, a mi izquierda, el presidente Rodríguez Ibarra. Y que el presidente Rodríguez Ibarra me ponga, en cierto sentido, en una bandeja simbólica lo que yo pueda decir y pueda añadir a lo que está contenido en extensión en el libro. Y para ello tengo que empezar diciendo que en mis casi 45 años de ejercicio profesional de la abogacía, yo empecé todavía con unos residuos franquistas y conocí interioridades. Pero puedo decir con toda contundencia que ningún asunto, ni a mi queridísimo compañero ausente, Agustín Menaya, y a mí, nos produjo mayor dificultad, mayor complejidad, más capacidad de estar pendiente absolutamente de si se volaba o no volaba una mosca por el cuartel X, para poder llegar a un desideratum que, cuando nos hicimos cargo del asunto, que fue en el año ya muy avanzado, el año 1981, después de una circunstancia que ahora comentaré, poder llegar y terminar. No he tenido en mi vida profesional, y lo puedo decir con toda rotundidad, un asunto más complejo, de mayor envergadura jurídica, y que al final, que eso es la gran paradoja, se decidiera donde la lógica y los signos de los tiempos tienen que ser y hacer ver y valer en la Audiencia Provincial de Badajoz, en un sumario ordinario. Porque las paradojas, las tremendas paradojas de la tramitación judicial, que voy a intentar pasar a la mayor brevedad posible, de este asunto, insisto, son inconcebibles y son auténticamente significativas. Verán, por una casualidad del destino, presenciamos el día 6 de noviembre de 1981 en la Capitanía General de Badajoz, a las 11 horas de la mañana de ese día, un consejo de guerra en el que se enjuiciaba a un guardia civil que había producido un disparo y había causado el fallecimiento de una persona. Allí lo que se decía, tanto en el tribunal militar, que como saben, el Consejo de Guerra, no había un tribunal judicial, no eran jueces, solo había un jurídico, que es el que ponía la sentencia, un jurídico. Esos militares
llevan a término su cometido al haber sido designados estos militares que componen ese Consejo de Guerra. Ese día, 6 de noviembre de 1981, pertenecen a las armas diferentes, unos de infantería, otros de artillería, otros de tal, pero son oficiales del ejército que los ponen allí y hay un presidente que es un coronel y se enjuicia. ¿Cómo sería el desarrollo de ese juicio? Que Agustín y yo nos quedamos absolutamente perplejos, pero todavía nos quedamos más perplejos cuando comprobamos que no había nadie en defensa mínima de los intereses del fallecido. O sea, piénsense, no había una acusación particular, o digamos más sencillamente, no había alguien que hiciese algo por ese muchacho o por la familia. Y además, que no hubiese citado nadie en absoluto de la familia. O sea, que era un consejo de guerra que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado. Claro, bien, pues bueno, este consejo de guerra se impugna y hasta tres consejos de guerra y bien avanzada ya la transición o el proceso, no se llega a la resolución definitiva. Nos encontramos, ya para tomar ya medida del trabajo concreto que hicimos en este dificultosísimo asunto, nos encontramos con que se intenta presentar, no sé si recordarás, una querella en Zafra. Y el juez de instrucción de Zafra, en cuanto recibe las actuaciones, se inhibe a favor de la jurisdicción militar para que sea ella la que entienda el procedimiento. O sea, el capitán general de Sevilla va a iniciar el procedimiento en este asunto, pero no va a haber una posibilidad de que haya alguien en nombre de la familia para defender esos intereses. Esa querella nos pone en antecedentes de algo fundamental. Me perdonan, ¿por qué no había nadie? ¿Perdón? ¿Por qué no había nadie que defendiera o que acusara? Porque claro, se estaba tramitando totalmente al margen de las familias, por completo, al margen de la familia. Porque se prohibía que hubiera acusación particular. Claro, efectivamente. Es lo que quería que dijera. Es por eso, porque evidentemente esa era la cuestión. Continúo. Entonces, ya fallida esa querella, quiero recordar que nos hacemos cargo del asunto oficialmente y lo único que era posible hacer en ese momento desde el punto de vista jurídico, por eso digo que las dificultades de este asunto, es iniciar un procedimiento administrativo solicitando una indemnización pecuniaria por el mal funcionamiento de un servicio público de la administración, que era el mal funcionamiento del Instituto Armado y del guardia que produjo el disparo y como consecuencia del disparo la necesaria indemnización por esa muerte. Con esas posibilidades navegábamos sin tener tampoco una certeza de qué podía pasar, porque era algo absolutamente confidencial. No sabíamos si alguien podía decir hay un segundo consejo de guerra, podemos intentar personar. Efectivamente, de eso no existía ninguna posibilidad. Pero sin embargo, y eso es curioso, y es por eso digo lo extraordinario de este caso Feria, es que recibimos al cabo de la indemnización, al cabo de casi un año, una comunicación de la Guardia Civil diciéndonos que por no haberse podido celebrar el Consejo de... Ese es el texto. Por no haberse podido celebrar el Consejo de Guerra, no se ha podido ultimar el expediente y dar la indemnización correspondiente. Entonces, ¿cuál fue nuestra expresión? ¿Cómo es posible? ¿Qué me estás diciendo? O sea, que han repetido el Consejo de Guerra. Efectivamente, esa fue la historia. Habían repetido el Consejo de Guerra,
porque el primero tenía un defecto de forma y entonces la Guardia Civil no podía instruir, pero nos lo comunicaban a nosotros para que nos aquietáramos. Y claro, lo que hicieron fue ponérnoslo en bandeja. ¿Por qué? Porque ante esa circunstancia de haber un nuevo Consejo de Guerra, la inmediata en esa situación y con esas virtualidades que teníamos tan complejas, era intentar personarnos en la Capitanía General de Sevilla para ejercer nosotros la acusación particular. Efectivamente, como podéis imaginar, o como se pueden ustedes imaginar, una vez que presentamos la personación, si la presentamos el día 8 o 9 de marzo, el 11 de noviembre de 1983, la Capitanía General nos dijo que de eso nada. Que de eso nada. Entonces, claro, ya empieza la complejidad maravillosa del caso Feria. ¿Qué hacemos? Pues nada más y nada menos que el mismísimo día 3 de diciembre de 1983 interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por entender que la actuación de la jurisdicción militar estaba violando el artículo 24, párrafo primero de la Constitución que garantiza el principio de la tutela judicial efectiva. Ese fue el esquema. Vete fijando en las dificultades y cómo vamos intentando hacer la operatoria correspondiente. Pues muy bien, esta demanda de amparo es admitida en el Tribunal Constitucional. Quiero decir, y lo hago constar en el libro, los magistrados del Tribunal Constitucional de aquella época eran unas personalidades extraordinarias, unos juristas más que de primera mano, observan lo que hay y la situación es clarísima. La situación es clara. No se puede privar a un ciudadano español porque no sea militar o no tenga alguna autorización para ello, no se le puede privar de obtener la tutela judicial. Es absolutamente contrario a la Constitución. Entonces, nos da la razón plena y totalmente, pero con una sorpresa que yo supongo que no a esta altura de mi discurso no va a ser extraña. Costó Dios y ayuda porque el Consejo Supremo de Justicia Militar desafió al Tribunal Constitucional no remitiéndole la documentación que le pedía insistentemente. O sea, es algo absolutamente increíble. Y nosotros, Agustín y yo, pues nos estábamos familiarizando ya con estas cuestiones. Es decir, bueno, ¿ahora qué nos va a pasar? ¿Qué van a hacer los magistrados constitucionales? Pues simplemente la última demora del Consejo Supremo de Justicia Militar se produce y tardan 10 meses en mandar una documentación que tenía 20 o 25 folios. Porque lo que no podía tolerar el Consejo Supremo de Justicia Militar, año 81, perdón, 83, año 83, es que magistrados del Tribunal Constitucional invadieran su esfera de competencia y encima ellos tuvieran que obedecerles. Evidentemente, esto termina con la concesión del amparo. No podía haber otra cosa. Y ahora nos viene la siguiente problemática, por eso digo que es un asunto apasionante. Que da la casualidad, en este momento, que en ese mismo año, el año 84, la región militar a la que pertenece Badajoz, que era Sevilla, se traslada a Madrid. La región militar se traslada a Madrid y, por tanto, todo el caso Feria de lo que ya se iba acumulando, más los miles de procedimientos que existían en la Capitanía General de Sevilla, que incluía a la provincia de Badajoz, se trasladan a Madrid, a la Capitanía General de Madrid, que es la División Centro, y allí se remiten todas las actuaciones. Claro, cuando nosotros observamos esto y vemos que el Capitán General de Madrid, porque lo vemos porque estamos encima del asunto, no entendemos que ya la solución está clara. El Capitán General de Madrid se hace cargo del asunto y lo remite al juzgado, concretamente al juzgado togado militar número 4 de Madrid.
Pero fijémonos en un detalle. Fijémonos en un detalle. La gran disposición legal que cambió por completo la justicia española, concretamente la justicia militar, se produce a virtud de una ley del año 1987. 1987. Nosotros nos personamos en Madrid con los padres de la víctima el 21 de enero de 1987. Hay una serie de gestiones y, por fin, la inhibición de la causa militar a favor del juzgado de instrucción de Zafra. Pero fijémonos en una cuestión. La sentencia de amparo que nosotros conseguimos es de julio de 1985. Y la ley orgánica 1987 de 21 de enero de 1987 que transforma por completo el ordenamiento jurídico militar porque lo hace desaparecer, lo hace desaparecer porque ya existe una jurisdicción que va a ser, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, una jurisdicción militar estricta para los temas militares. Y entonces la cuestión es la siguiente: si no hubiese sido por feria, si nosotros no hubiésemos planteado esa demanda de amparo, muy probablemente se hubiese retardado muchísimo más. Con lo cual quiero decir que en ese sentido feria también, como verás y como podrán ustedes comprender, es algo que fue insólito por este tipo de resultado de actuaciones. Ya estamos, por tanto, estamos en Madrid, hemos ya hecho todo lo posible para conseguir otra nueva inhibición, porque ya estamos, el juez de Madrid, el juez togado de Madrid, se da cuenta que la ley moderna de 1987, en cuanto nosotros vayamos a ejercitarla, nos va a dar la razón, porque ya no cabe que un civil que pueda estar sometido a un tribunal militar, aunque se llamen ahora juzgados togados militares de instrucción. Y entonces nos otorga otra nueva inhibición a favor del juzgado de Zafra. Y aquí viene la ironía. Empezamos en Zafra. Deberíamos haber seguido en Zafra, Juan Carlos. Deberíamos haber seguido en Zafra. Sin embargo, por los tejemanejes y por la dureza de la jurisdicción militar y sobre todo el fervor y el temor que tenían determinados jueces, y eso lo puedo decir tranquilamente, cuando aparecía una cuestión relacionada con jurisdicción militar, inmediatamente había inhibición y pasaban olímpicamente de actuar el asunto. Pues resulta que llega a Zafra. O sea, fíjense, después de 4 o 5 años, lo que tenía que haberse hecho en ese momento, a virtud de esta legislación y a virtud de esta transición que teníamos, pues por fin pasa a Zafra. Bien, de aquí en adelante ya las circunstancias cambian rotundamente, afortunadamente, porque del juzgado de instrucción de Zafra, que costó también lo suyo, pero bueno, instruye el sumario, que es un sumario de urgencia en aquel momento. Sumario de urgencia, lo mismo que sumario de personas aforadas y demás, es un matiz simplemente. Lo importante era que se hiciese este trasvase a la jurisdicción ordinaria para que la jurisdicción ordinaria enjuiciara el tema, porque realmente era la que tenía la competencia. Y ahí ya, afortunadamente, el caso Feria empieza ya a surtir, digamos, los efectos propios de la lógica jurídica, ¿no? Propios de la lógica jurídica, y se celebra el juicio el día 11 de enero de 1990, tras una tramitación, un juicio complejísimo, un juicio con unas intervenciones de una dureza hasta extremos tales como que un defensor diga que no se debe conceder determinada prueba salvo que se tengan otros fines distintos a la justicia. Y a pesar de ese encarnizamiento, la sentencia al final de la audiencia, que también es de 11 de enero de 1990, es el primer caso, y Agustín y yo nos quedábamos perplejos, que celebramos la sentencia el día 11 de enero, celebramos la vista oral el día 11 de enero, y el mismo día 11 de enero estaba la sentencia puesta por los magistrados de la audiencia. Y es una sentencia condenatoria por una imprudencia temeraria, con resultado de muerte.
Y lo más trascendente de la sentencia, que por cierto no acoge prácticamente, salvo algunos matices, lo que nosotros argumentamos, y en aquel momento fui yo personalmente el que lo argumenté, porque quedamos que yo hacía el informe oral y yo era el que intentaba conseguir ampliar nuestra petición, nuestro petitum. Conseguimos una indemnización para aquella fecha de 20 millones de pesetas más los gastos ocasionados por la intervención de los profesionales de derecho, las costas procesales. Pero fijémonos de una cosa, y eso ya también no es transición, es un poco justicia española. Nosotros terminamos el juicio el mismo 11 de enero de 1990, a los 4 o 5 días, ya estábamos indispuestos a iniciar lo que se llama la ejecutoria para que esto termine. Sin embargo, y esa es, por eso digo, es el juicio más complejo y más difícil que hemos tenido en nuestra vida, aunque el que más satisfacción nos da, y me sigue dando a mí ahora mismo, ahora que me dirijo a ustedes, a vosotros, con esta dialéctica que a veces me emociona, estamos todavía 6 años para poder terminar el procedimiento. De tal forma, modo y manera que podemos decir que la duración del caso Feria tuvo 15 años, 11 meses y 6 días. O sea, 5.819 días. Esa es la grandeza, Juan Carlos, y si no digo la miseria, pero esa es la grandeza de este caso Feria, y este es el relato de lo que sucede literalmente. Yo, sinceramente, lo hago constar en el trabajo que he presentado, que el caso Feria fundamentalmente pasará para los juristas, y aquí hay algunos, como el que consiguió que determinadas resoluciones de un tribunal, cual es el Constitucional, pudiesen tenerse en consideración a la hora de cambiar situaciones absolutamente ilegales y contrarias a derecho. Tuvimos la fortuna, esa también es otra cuestión, de contar con unos magistrados, como he dicho, excelentes, extraordinarios del Tribunal Constitucional. Y eso fue todo lo que dio de sí el caso Feria. Me dicen, y me han dicho, los más entendidos, los que tienen más costumbre de intervenciones en libros, en fin, que una cosa que es casi preceptiva de alguien que sea un neófito como yo, es justificar de que por qué he escrito yo este libro. O sea, me pregunto, pero vamos a ver, si tú ya habías hecho tu carrera, tenías todo terminado, conseguiste, sí, 16 años, pero conseguiste una indemnización fuera de serie. Y sinceramente mi respuesta es que no se trata ya de una cuestión de orden tematístico bajo ningún concepto. Se trata de una cuestión ya de memoria, de memoria, lo que yo le llamo de superación de la memoria oscura. ¿Qué quiero decir con esto? Superación de tener ya, de sentirnos ya fuera de que estas anomalías tan atroces que vulneran los derechos se hagan de esa forma sin la más mínima conmiseración y sin tampoco el que tengan un criterio peyorativo para el que lo hace. Le llamo memoria oscura porque si digo ahora mismo, y lo digo, que por qué he escrito el libro, si digo ahora mismo que la juventud de Zafra, la juventud de Feria desconoce lo que es el caso Feria, nos quedaríamos todos absolutamente perplejos. Sin embargo, a mí me ha pasado recientemente. Desconocen lo que es. Y ha habido gente que se me han acercado y me han dicho, ¿qué puede usted hacer para que nos enteramos? Para que nos podamos enterar. Entonces, es que, claro, lo que yo le llamo la memoria oscura es un compendio de silencio, de miedo, de pavor, de una forzosa resignación. Las cosas son así, hay que resignarse. Es que eso conduce al fatalismo y el fatalismo conduce al olvido. Y entonces nos encontramos que esta memoria oscura de estas personas no se puede de alguna manera liberar y aclarar.
Por lo tanto, el hecho de que mi disertación también se ampare en esta posibilidad de decir por qué yo he querido hablar de este tema, yo creo que se reduce fundamentalmente a la conclusión de que porque Feria y su gente se merece una reparación. Feria y su gente se merece que se pueda decir y hablar con toda la tranquilidad del mundo de que esto ya no va a volver a repetirse, porque ya no hay ninguna posibilidad de tergiversación y de alteración de la ley ni de nada que sea similar a la injusticia. Me decían también que era conveniente que en mi exposición del libro dijese alguna alusión relativa a las herramientas que he utilizado durante el caso Feria. Voy a pasar muy rápidamente de puntilla. Y puedo decir, y eso sí es cierto, que la documentación, que es muy importante en este libro, como habrás podido comprobar y habréis comprobado o comprobarán ustedes, lo que viene al final del libro, fue fundamentalmente la documentación emanada de la Guardia Civil, de la policía, de los ayuntamientos, la de la ampulosa jurisdicción militar hasta 1987, que es donde ya la jurisdicción militar ya no tiene nada que ver con la civil, la producida por los juzgados, la que también nos han facilitado los juzgados, que también está plasmada en el libro, y también la derivada de los operadores jurídicos, los jueces y fiscales y demás, las sentencias, todas las providencias, las resoluciones. Y me queda como final, porque no quiero cansar más, decir algo sobre el libro. El libro es un libro veraz, Juan Carlos. Es un libro veraz. Es un libro absolutamente cierto. No tiene ningún subterfugio. Es absolutamente. Me ha costado un tiempo, lógicamente, de poderlo materializar, pero ahora tengo esta sensación de decir que el libro y su redacción está plenamente probado, acreditado y avalado por algo que es tan importante como la absoluta veracidad. No existe en todo el texto ninguna aseveración irreal, inventada o exagerada. Puede parecer lo que se dice increíble, pero responde a una realidad y a una verdad absolutas. Y por último, el concepto de memoria oscura ha sido útil para definir los tiempos históricos de silencio. Ahora todo ha cambiado y este libro así lo confirma. Muchísimas gracias por la atención de todos y si me emociono en algún momento les peso disculpas, como dicen nuestros gloriosos vecinos portugueses. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres que hagamos coloquio? Por mi parte, encantado. Si les parece bien y quieren que hablemos un poco. ¿Se puede? Si hay preguntas. ¿Se puede hacer un pequeño coloquio? Sí. Yo quería hacer una de entrada, porque la jurisdicción civil no estaba como para tirar cohetes, porque condenan al guardia civil, pero le condenan a 6 meses y 1 día, porque dan por válido el testimonio de los guardias. Del guardia. Y era absolutamente imposible que fuera cierto, porque mata al chico a las 23 horas. Lo lógico sería cualquier persona es coger al chaval y llevárselo corriendo a algún sitio, a ver si se puede salvar la vida. Porque sabía que estaba muerto. Y entonces tarda. Segundo, el teniente coronel y el capitán de información de Badajoz salen zumbando para Feria y llegan allí a las 12 o 12:30. Y preparan todo. Y hasta la 1 no avisan al juez de paz. El juez de paz, como si al alcalde le avisan después. El alcalde le dice al pueblo un accidente de tráfico. De tráfico, sí. A la médico se le avisa 6 horas después. ¿Quién ordena que se levante el cadáver? ¿Quién? Aquí hay juristas, hay médicos, hay gente que sabe
que esas cosas se pueden hacer. Entonces, después la Audiencia Provincial de Badajoz le dé 20 millones a la familia, que está muy bien, pero que al final dijera que bueno, que no había pruebas suficientes como para testificar lo que se había contado por parte de los dos abogados acusadores, en ese momento la jurisdicción civil, el Tribunal Constitucional estuvo de lujo, pero la de aquí estuvo para echarla de comer aparte. Si te parece que diga una cuestión. Porque es que yo creo que era importante señalar ese detalle, ¿no? Yo, a fuer de ser sincero y por la experiencia de tantos años de ejercicio, he llegado a definir que la sentencia, y la he puesto en el libro, si queremos, aunque yo no soy tampoco excesivamente convencido de esto, en cuanto a ideología religiosa, etcétera, que fue una sentencia posible. Fue una sentencia posible. Aquí hay abogados que, si me ven, como mi compañero Fernando, entenderá el concepto que tiene esa sentencia. Vamos a ver. Los 6 o 7 guardias civiles, interrogados por mí en más de hora y media, no soltaban ni una palabra más allá de la que tenían que decir y que se les había instruido por los mandos que solo podían decir. Ya le podía decir, oiga usted, si le he preguntado esta pregunta antes y usted me ha contestado esto, y dice, no, usted no me ha preguntado. ¿Cómo que no le he preguntado? O sea, quiero decir que fue, en ese sentido, una puesta en escena. Yo lo felicité. Ya era tu amable teniente coronel, ya era coronel, y se le olvidó por completo que había arrestado a este señor durante 14 días por insubordinación. Y ella pregunté eso, me dijo, yo eso es que no me acuerdo. Digo, pero ¿cómo no se va a acordar usted? Si usted fue el que ordenó ese arresto. Pues es que yo, como han pasado tantos años, no lo sé. ¿Cuál es la otra cuestión curiosa? La otra cuestión curiosa es que, querámoslo o no, la Fiscalía, desde el principio, la Fiscalía Civil, desde el principio, pensó que se trataba, ya le venía de la jurisdicción militar todo hecho. Vamos a decirlo claro. Principio de mínimo esfuerzo, le venía ya la imprudencia temeraria con resultado de muerte, que es una pena leve, sin embargo, la indemnización pues es. Y sobre todo porque un fiscal en aquel momento no podía creerse que 8 guardias civiles le mintieran alevosamente. Esa es la historia. Y ¿no te parece que la sentencia, el juicio se celebre el 19 de enero, el 11 de enero, perdón, y ese mismo día ya estaba la sentencia hecha? ¿De qué estamos hablando? Y yo entonces, eufemísticamente, lo digo, creí, en fin, dispuse esa sentencia posible. No, sí, estoy de acuerdo que fuiste unos héroes, vamos. Sobre todo por haber seguido. Ahí va. ¿Alguna pregunta? Sí, allí. Me llamo Francisco Cabanillas, nací en Feria y me crié en Feria. Esa noche, esa desgraciada noche, me encontraba allí disfrutando de mis vacaciones, con mis padres y mi hermano. Perdonad, pero es que... Y fui testigo de 2 cosas que me han dolido mucho. Por ser, primero, el alcalde, compañero, amigo y pariente mío. Y el juez de paz, amigo también. No sabía lo que habían dicho ni hecho, pero a través del libro me he dado cuenta la cantidad de palos que han puesto en la rueda para que la sentencia no saliese como salió. Sobre todo dándole siempre, estando al lado de la justicia militar y de la que no era militar. Entonces yo me encontraba a la 1 y algo, era fiesta en la afuera de un bar.
Primero pasó el juez de paz. Yo había oído ya algo, se intuía en el ambiente que algo pasaba. Y cuando llega el juez de paz a mi altura, le digo: Agustín, ¿qué ha pasado, por favor? No me hizo caso, nada más que me dijo: nada, nada, nada. Me extrañó mucho en un amigo que me dijera eso. Pero es que y se dirigió hacia la calle, como usted muy bien dice, de la calle de atrás, que es donde estaba el cuartel de la Guardia Civil. A los 5 o 10 minutos pasa el alcalde, la misma historia. José, ¿qué ha pasado? Que está el público y la gente está preocupada aquí de que haya ocurrido algo. Sí, no pasa nada, un accidente o no sé qué. Y dirigió los pasos hacia el mismo sitio que el juez de paz, que era el cuartel de la Guardia Civil. Claro, al día siguiente, todo esto preocupado, la gente, que si era un accidente y tal. Al día siguiente por la mañana me dice mi madre: han matado a fulano de tal, a Joaquín. Por cierto, yo vivía 2 casas más abajo que la familia esta. Una familia extraordinaria, una familia que ha quedado deshecha. Primero murió la madre, después la hermana por un problema de salud, y queda el padre que está al cuidado de 2 nietos. Bueno, me cuenta mi madre que han matado a Joaquín. ¿Cómo que han matado? Me he visto, subo para arriba, mi casa está a 100 metros del centro del pueblo, y me encuentro con amigos y compañeros. Digo: ya sé qué pasa con esto. Y me empiezan a contar cosas. Digo: pues esto no puede quedarse así, esto tenemos que tirar para adelante, nosotros. Dice: cállate, que tú no sabes lo que pasa. Ya estaba el miedo metido en el cuerpo. Aquel que tiene allí de paisano es un guardia civil. Aquellos 2 que están allí, 2 guardias civiles. Aquel y aquel y aquel. Entonces yo me fui para casa de mala manera. Le dije a mi padre, que era un señor ya mayor, le conté a mi padre algo y me dice: para que vea, señor Rodríguez Ibarra, compañero, para que vea el miedo que había en el pueblo. No es que hubiera apatía, como usted dice en el pueblo, sino que el miedo, el pueblo estaba tomado prácticamente. Y le cuento a mi padre, y conociéndome mi padre como me conocía y de qué pie cojeaba, me dice: hijo mío, no te metas en nada, que te quitan la carrera. Fíjense el miedo que había entonces, que te quitan la carrera. Así es que la cosa, tuvimos que ir tranquilizándonos, porque aquello, ya le digo, el pueblo estaba tomado por la Guardia Civil. Entonces, yo quiero, es cierto que al pobre Joaquín lo llevaron a una cuadra por la noche. Después de que se enteraron ellos y ellos hicieron lo que tuvieron que hacer, lo dejaron en una cuadra de una casa pegada al cuartel que había allí. Eso es intolerable, eso no es humano, eso no es... Por eso yo, cuando me he enterado de lo que el alcalde y el amigo Agustín han dicho y han hecho, vamos, tengo unos pesares y unas cosas, que los 2 hayan muerto, porque hubiéramos hablado bastante. Entonces, lo de la médica es cierto también, porque es que este libro refleja fielmente la verdad de lo que ocurrió esa noche y algunos días después. Refleja, y yo le felicito. Y al mismo tiempo deduzco que ha hecho como un estudio sociológico del pueblo y de lo que ocurrió en aquellos momentos, sociológico, político, social, militar incluso, y judicial. Y por eso yo le felicito. Pero yo, como usted muy bien dice en el libro, todos han mentido en esta causa. Todos han mentido. Y lo que me queda, si no se puede hacer otro juicio, mejor, con mejor resultado. Ya veo que no, a pesar del esfuerzo y el trabajo que ustedes hicieron. Así es que, no sé, me voy esta noche de aquí, bueno, conociendo, porque ya he leído un poco del libro, me voy conociendo la cobardía de los gerifaltes del pueblo, de los que tenían que haber luchado más y porque la familia no le dijeron nada. La madre del crío se enteró por la mañana en una tienda.
Se enteró en una tienda, no sabía nada, porque había la costumbre, entonces, cuando había fiestas, como los críos llegaban tarde a casa, no iban a llegar a las 5 o 6 y no molestaban a los padres, se quedaban en casa de un primo, un familiar, un amigo, y la madre no supo nada, hasta por la mañana que se lo dijeron en una tienda. Esto clama al cielo. Muchas gracias por el libro. ¿Alguna pregunta más? ¿O comentario? ¿Reflexión? ¿Petición? Pues vámonos. No hay nada más. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches.